familia de Dios. Ahora ahí dice peligros de ser una iglesia funcional. Ahí dice, está tachado y está hecho con todo propósito, porque no vamos a ver los aspectos negativos, por así decirlo, sino positivos de los peligros de ser una iglesia funcional. Así que voy a leer primero el pasaje, Efesios 4, versículos del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dicen, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aplica, Señor, tu conocimiento a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que nosotros, Señor, pongamos en práctica tus enseñanzas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay muchos mensajes precisamente que hablan de la unidad de la iglesia, y no hablo de la iglesia nada más de nosotros, estando reunidos en este lugar, a esta hora, en esta ciudad, sino en general en todos los que decimos o creemos en Cristo. Debemos de llamarnos que somos la iglesia de Dios, todos, no nada más un local o un templo o una religión, sino todos aquellos que decimos que somos de Cristo, deberíamos de llamarnos parte de la misma iglesia de Dios. Sin embargo, sabemos que, como en todas las familias, en todos los lugares donde hay más de dos personas, hay causas de pleitos, de problemas, de circunstancias. Y estos problemas y circunstancias pues pueden tener muchas causas. Sabemos que nosotros podemos estar en desacuerdo, porque pues algunos no quieren ceder, otros sí. Yo ataño a esto es que somos muy egoístas. Al momento que somos egoístas, no queremos que las cosas se hagan de otra forma más que la que nosotros queramos. Entonces, por lo tanto, no cedemos o no permitimos que los demás tengan razón en algo. Hace tiempo, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, tenía un carro, una Toyota, que le pegaron, un cuate le pegó, un cuate que no tenía licencia, que era menor de edad y que estaba lloviendo y que decía que estaba patitando mi carro, pero no pensé que le fuera a chocar. Y pues le pegó a mí un día lluvioso, así como un poquito más de hoy. Y total, al momento de llevar a reparar el carro y todo, lo dejaron mal. Y la persona que lo dejó mal, pues tenía que estar continuándolo. Sin embargo, pues mejor mandó a un compañero de él a que arreglara mi carro, lo que estaba ahí en el seguro. Y me acuerdo que este compañero, excusando al que había hecho mal el trabajo, dijo, es que esta persona, el que te atendió, pues está divorciando y pues anda muy ocupado en el juzgado y todo eso. Y dije, está bien, digo, no tengo ningún problema, no me voy a enojar con él, ni le voy a aventar el carro encima, ni voy a demandarlo ni nada. Nada más quiero que el carro quede bien, porque pues tengo familia y me preocupa que no hay llanta, se vaya a salir volando, que era mi principal preocupación. Y luego él seguía contando, es que él es muy orgulloso y por eso va a terminar su matrimonio.
Y lo que me dio a entender en ese momento es que muchas de las situaciones en las cuales nosotros tenemos problemas es precisamente por este orgullo que nosotros podemos tener. No queremos admitir que estamos equivocados, no queremos admitir que estamos en un error, no queremos a veces escuchar a los demás. Es por eso que a veces esto pasa más en las esposas que los esposos, que las esposas quisieran tener un megáfono diciéndole al marido: me estás escuchando, para que entiendan en todo caso con viva voz y con toda claridad si está escuchando lo que ella le quiere comunicar. Y es un problema que tenemos en la falta de comunicación o en no escuchar. Y el problema no nada más, como digo, es en las familias o matrimonios, sino en cualquier lugar donde haya más de dos seres humanos, el comunicarse, el dejar el orgullo, dejar el egoísmo, el dejar los desacuerdos y buscar puntos de unión. En la iglesia, como en la familia o en todos lados, los tenemos. Debemos nosotros, en todo caso, buscar construir puentes en lugar de destruirlos. Buscar, en todo caso, comunicarnos lo más claramente posible, en lugar de tapar nuestros oídos y cerrarnos a nuestro orgullo y nuestra vanidad. Es muy sencillo, y es lo que el mundo nos dice. Ustedes han visto comerciales, han visto programas de televisión o YouTube o lo que sea, lo cual el mensaje es siempre el mismo: busca lo que te satisface a ti. Busca lo que te da placer a ti. Busca lo que tú quieres. ¿Cuántos mensajes han ustedes escuchado, en todo caso comerciales, que les hayan dicho: haz algo por los demás? Busca el bien de tu vecino, de tus amigos, de tu familia. Busca ayudar al prójimo. ¿Cuántos mensajes de esos han escuchado? A lo mejor los pueden contar y me pueden decir después. Pero ¿cuántos, al contrario, son de que si tienes hambre, come esto, si tienes sed, tómate esto, si quieres verte mejor, ve a este lugar, o viste de esta forma, o compra tus zapatos, o ve de viaje a tal lugar? Este es el mensaje que nos da el mundo, el que nosotros somos el centro de nosotros mismos y por lo tanto no buscar a los demás. Esto, creo yo, es la principal razón de cualquier disfunción que podamos tener en nuestra familia o en la iglesia, y eso es algo pues que debemos dejar atrás. Si queremos nosotros verdaderamente ser hijos o hijas de Dios, verdaderamente pertenecer a la familia de Dios, debemos de empezar a ser menos orgullosos, menos egoístas, menos ególatras, y empezar a hacer las cosas al revés, a adorar más a Cristo. Y es lo que vamos a hablar a continuación. Los peligros de ser una iglesia funcional, hablándolo ahora usando un término negativo para uno positivo, es que si nosotros somos una iglesia funcional, vamos a ser muy unidos. Hace algunas semanas vi un documental de los Marines en Estados Unidos. Mañana, el día que voy a empezar a dar clases a mis alumnos de preparatoria, pienso ponerles un pedacito de este documental en donde viene el entrenamiento. Primero que nada, que van, bueno, ellos se tienen que enlistar, tienen que pasar ciertos requisitos médicos, los llevan a un autobús donde se van, los llevan de noche, llegan de noche al lugar de entrenamiento, y son, no me acuerdo si eran 6 o 7 semanas de intenso entrenamiento donde todo el día y todas las noches tienen que estar físicamente pues demostrando que pueden con la tarea de ser pues, soldados en este caso. Y tienen que pues, pasar todas las pruebas. Algunas personas se van saliendo en el camino, algunas personas quedan, de tal forma que al final, cuando se gradúan, ya cuando reciben su condecoración como soldados, les dicen que ahora son una parte de una gran familia en el cual son los Marines, y por lo tanto pues ahora son un equipo, un solo equipo que tiene que hacer misiones juntos. Todo el entrenamiento tiene un propósito, y es que sean aptos físicamente, mentalmente para el estrés, para las pruebas, para la guerra, de tal forma de que si llega a haber alguna invasión, alguna guerra, algún problema, pues ellos pueden ayudarse unos a otros defendiendo y protegiendo a sus compañeros, a sus compañeras en el ejército. Así nosotros también, como iglesia, como hijos e hijas de Dios, no importando si fuéramos a una iglesia u otra, o fuéramos a una ciudad o a otra, sino que todos como hijos o hijas de Dios deberíamos, esto es, protegerlos y ser unidos para que nosotros pudiésemos ser más fuertes, porque uno solo o unos solos no podemos hacer todo. Los esfuerzos como el evento de esperanza que va a haber en unas semanas más,
los esfuerzos que podemos hacer aquí como iglesia junto con otras iglesias para ayudar al ministerio de las mujeres en tesoros escondidos, o el ir a dar comida en los hospitales, etcétera, es mucho más efectivo si lo hacemos juntos, no nada más nosotros, sino con muchas más personas. Si de aquí, no sé, podríamos ir 10, y en otras iglesias otros 10 y otros 10, y así juntándolos, imagínense los miles de personas que podríamos hacer el cambio en un hospital, en un lugar donde se necesite oración o en otro. Pero debemos nosotros, así como en el ejército, cuidarnos unos a otros y protegernos unos a otros. Y como bien dice el apóstol Pablo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es muy fácil, como ya lo he mencionado antes, dividirnos. Tú te ves de una forma, yo me veo de otra forma. Tú vives en tal lugar, yo vivo en tal lugar. Tú, no sé, eres alto y chaparro. Tú eres, no sé, cualquier cosa, cualquier distintivo podemos usar para discriminarnos entre nosotros. Eso es mucho más sencillo de hacer que el unirnos. Por eso el apóstol Pablo dice, con toda humildad, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El amor debe ser el vínculo que nos junte, debe ser el motor que nos pueda ayudar a que nosotros, a pesar de las diferencias, a pesar de cualquier otra cosa que nos pueda dividir, unirnos y trabajar uno solo. Y la cuestión es esa, debemos de trabajar en una misma misión, en un mismo objetivo. Si nosotros estamos sin hacer nada, pues básicamente nos vamos a discriminar y dividir. Pero si nosotros tenemos un objetivo, el objetivo del ejército es defender a su patria. El objetivo de nosotros como cristianos es amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros nos juntásemos, nos reuniésemos y ayudásemos y todo lo que también hacemos y hacemos, para vivir en un solo objetivo, podremos nosotros verdaderamente soportados y tener paciencia unos con nosotros para alcanzar a este gran objetivo. La otra cosa que nos dice el apóstol Pablo es que si nosotros vivimos en el amor de Dios, si nosotros somos una iglesia funcional, nosotros vamos a ser un gran equipo. A diferencia de lo que nos enseña el mundo, o a diferencia de lo que nos dicen los demás, la iglesia funciona al revés. Así lo dijo el apóstol, así lo dice el apóstol Pablo y así lo dijo Cristo también. Recuerden que el Señor Jesús nos dijo, las personas con mayor poder, mayor autoridad, ¿dónde están? O sentadas en palacios, sentados con riquezas, tienen gente que les sirva. Y el Señor Jesús les dijo, con ustedes tiene que ser al revés. El que sea mayor de ustedes debe ser siervo de todos. En pocas palabras, si nosotros queremos ser, es algo, pues, en todo caso que no se daría, pero si ustedes quieren ser más que todos, tienen que ser los siervos de los demás. Por eso el Señor Jesús se paró y se puso a lavar los pies de sus discípulos. En una empresa, sabemos que el director de la empresa pues tiene pues, su carro más caro, tiene lugar de estacionamiento separado, tiene hasta los mismos empleados que le lavan los carros y todo. Imagínense a un director de la empresa que gana, no sé, más que cualquiera de los que trabajen ahí, o el dueño de la misma empresa que pues es dueño de los territorios, del terreno donde esté ahí, de la línea de producción o lo que hagan ahí, que se ponga a lavar el carro de sus empleados. Imagínense nada más. Sonaría algo pues ridículo en todo caso. ¿Cómo el director de la empresa va a agarrar el agua, el jabón y a ponerse a lavar el carro de sus empleados? Es totalmente incierto. ¿Cuándo lo hemos visto? ¿Cuándo se verá en todo caso? Es lo que nos dice el Señor Jesús. Nosotros vamos a ser un gran equipo cuando en lugar de nosotros buscar estatus y decir yo soy más que tú o tú eres más que yo, nos pongamos a lavar los carros de los demás. Por cierto, el mío está muy sucio, sí. Yo voy a lavar su carro. Además hacen fila. Entonces, de eso se trata, de que nosotros hagamos algo por los demás. Esto es, claro, no es lavar el carro algo que sea significativo, pero el ayudar a los demás, el quitarnos nosotros nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que queramos, para ayudar a alguien más, eso es lo que busca el Señor. Nosotros vamos a ser un gran equipo cuando cualquier persona de nosotros se levante a limpiar una mesa,
se levante a servir un café en los hospitales, se levante a orar por alguien más, sin pensar en que nosotros estamos antes, sino pensando que el que está al lado mío, el que está enfrente mío, está antes que yo. Ese es el peligro de ser una iglesia funcional, en que seremos un gran equipo cuando nosotros realmente veamos las cosas al revés, cuando sirvamos a los demás y no nos sirvamos a nosotros mismos. Por último, seremos una iglesia de gran peligro, una iglesia de gran funcionalidad cuando nosotros pongamos a Cristo por primer lugar. Nosotros, por lo tanto, seremos más como Cristo. Versículo 15 y 16 dice así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Esta debe ser nuestra meta en la vida personal y en la iglesia, como seres humanos, el querer ser más como Cristo. Si nuestra meta es tener más dinero, tener más carros, tener más casas, tener más admiradores o más títulos universitarios o más libros o más, no sé, cualquier cosa que le quieran poner, estamos errados. Nuestra meta en la vida como hijos e hijas de Dios debe ser más como Cristo. No quiere decir tal cual la meta que nosotros vamos a alcanzar a ser como Cristo en nuestra vida actual, porque es imposible, no podemos ser perfectos. Pero sí, es que cada día podemos ser más como Cristo, y esto es sirviendo a los demás, dejando de ser orgullosos, pudiendo escuchar a la persona que está frente a nosotros en nuestra misma casa, en nuestro trabajo, en la escuela, más que lo que nosotros queremos decir. Nosotros, al tener como meta principal en la vida ser más como el Señor, vamos a vivir la vida en la cual nosotros fuimos diseñados. Ya se ha dicho en otras ocasiones, el ser humano, nosotros, no fuimos diseñados para hacer lo malo. Si hacemos lo malo, nos va mal. Si nosotros abusamos, por ejemplo, de drogas, el cuerpo va a resistir las drogas. Si nosotros, esta siempre me gusta usarlo, si nosotros comemos mucho azúcar, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a ser muy dulce, porque nos va a dar diabetes o algo así, y eso no es muy bueno. Si nosotros, me contaron hace poco de un caso de una persona que le dio diabetes, ya me acuerdo cómo estuvo, que iba de su casa, del trabajo a su casa, y que compraba 2 paquetes de Glorias, y que siempre llegaba con su familia con una, y le decía, miren, les traje un paquetito de Glorias, y luego se dieron cuenta los hijos que el papá se comía todo un paquete de Glorias en su carro, porque vieron todas las envolturas ahí tiradas. El caso es que al transcurso de hacer eso por mucho tiempo le dio diabetes, y no es bueno. Entonces no coman mucho azúcar, como siempre les digo. Pero de nuevo, como así el cuerpo humano no está diseñado para comer mucha carne, mucho azúcar, mucho alcohol, muchas drogas, muchos excesos, no dormir, entre otras cosas, así el Señor nos hizo con un propósito, y el propósito en el cual Dios nos diseñó es para amar. El Señor nos hizo para amarlo a Él, para amar a los demás. Si nosotros estamos alejados de ese propósito en el cual fuimos diseñados, entonces vienen todos los problemas. Por eso es que no tenemos buenas relaciones con los demás. Por eso es que nos peleamos con otros. Por eso es que, no sé, tenemos enfermedades. Por eso es que tenemos muchas deficiencias de muchos tipos, no solamente sentimentales, emocionales, sino también físicas. Porque estamos lejos de nuestra función, que es amar a los demás. Así como sería ridículo usar una computadora o un teléfono celular imagínense usar un teléfono celular para clavar un clavo. Bueno, háganlo y luego me cuentan cómo les va a su teléfono. Es imposible, bueno, traten de hacerlo y luego me dicen si funciona. El teléfono celular no fue diseñado para clavar clavos, o atornillar tornillos, o pintar paredes. Para eso tenemos otras herramientas. Así nosotros también, como seres humanos, estamos diseñados para amar a Dios y amar a los demás. Si estamos lejos de eso, nos dañamos, así como podríamos dañar un teléfono celular tratando de clavar un clavo, así también nos dañamos nosotros. Debemos, en todo caso, redefinir nuestra meta en la vida. Verdaderamente, si nosotros queremos ser más como Cristo, estamos siguiendo la función a la cual fuimos diseñados principalmente. La pregunta queda ahora a todos nosotros, que ¿qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser
una familia como iglesia funcional o disfuncional? ¿Queremos nosotros seguir el camino para el cual nosotros fuimos diseñados o no? ¿Queremos nosotros vivir en unidad? ¿Queremos ser un gran equipo? ¿O queremos vivir en la meta que el Señor nos ha encomendado o no? Pero eso ya depende de nosotros. Depende de que nosotros queramos o no seguir los caminos que el Señor nos ha encomendado. Depende si nosotros queremos o no perdonar a las personas que están a nuestro alrededor o no. Y sobre todo, que yo creo que es más difícil, queremos o no nosotros tomar la iniciativa y pedir perdón a los demás por lo que hacemos. En este momento podría preguntar, ¿cuántos de ustedes nunca han pedido perdón en su vida? Espero que Lucas levante la mano. Nada más sea el único que levante la mano. Pero la idea es eso. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos pedido perdón? Si nosotros no hemos pedido perdón alguna vez, entonces vamos por buen camino. El caso es cuántas veces lo hacemos a diario. ¿Cuántas veces lo hacemos con las personas que están a nuestro alrededor? Debemos de pedir perdón. Y también nosotros perdonar. Y debemos nosotros de seguir el camino en la iglesia, como iglesia, como familia, como hijos o hijas de Dios, en lo personal, que Dios nos ha encomendado. Y esto va a ser cuando dejemos de ser orgullosos, escuchemos a los demás y dejemos de ser egoístas, pensando en los demás primero y no en mí mismo o en ustedes mismos. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida que nos das hasta este momento. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que nosotros no nos hemos acercado a ti, Señor, para confesar nuestros pecados, para pedir perdón y mucho menos, Señor, para pedir perdón a los demás, dejar nuestro orgullo atrás y poder realmente arrodillarnos delante de ti para ser verdaderamente hijos e hijas tuyos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que en nuestra vida, en nuestro corazón, tú nos llenes y que nos hagas, Señor, vivir la vida como tú quieres, Señor. Que nuestra meta sea ser más como tú, que podamos, Señor, como iglesia vivir en unidad, que podamos, Señor, como iglesia ser un gran equipo y que pueda ser un peligro para el maligno, un peligro para nuestros enemigos y antes bien, Señor, ser de gran bendición para los demás que nos estén alrededor nuestro, en donde quiera que estemos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que en estos momentos, ahora